Listo. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 4 y está conformado por Espinosa Parrales, Giler Tenorio, Mina Rosero, Rivas Vélez y mi persona Carvajal Segura. Le vamos a hablar de las memorias. La primera es memoria caché. La memoria caché es un tipo de almacenamiento de datos utilizados para almacenar información de acceso frecuente para un tiempo de respuesta más rápido. Es un componente vital en los sistemas informáticos y se utiliza para mejorar el rendimiento del sistema. Ya, la siguiente. Ya la memoria caché opera de modo similar. La otra arriba. La memoria caché opera de modo similar a la memoria principal del CPU. Arriba. Del CPU, pero con mayor velocidad a pesar de ser mucho más pequeña. Y su eficacia provee al microprocesador de tiempo extra para acceder a los datos utilizados con más frecuencia sin tener que rastrearlos en su lugar de origen en cada oportunidad. Así, la memoria caché se sitúa como un tercer espacio entre el CPU y la memoria RAM. Ya lo siguiente. Ya. Su latencia es el retardo temporal normalmente medido en nanosegundos o en ciclos de reloj del CPU que ocurre entre la petición de un dato por parte del procesador y la entrega efectiva de ese dato. En el caso de la memoria caché, esta latencia es muy baja en comparación con la memoria RAM o el almacenamiento secundario, lo que la convierte en un elemento esencial para el rendimiento. Y la memoria, la latencia tiene algunos factores que la afectan, tales como el tamaño de la caché, la distancia física del procesador, la frecuencia del CPU, la arquitectura del sistema y las políticas de reemplazo. La memoria caché tiene ancho de banda, que en términos generales el ancho de banda mide la capacidad de transferencia de datos y suele expresarse en unidades como bytes por segundo y gigabytes por segundo. En el caso de la caché, esta indica qué tan rápido puede fluir los datos entre la caché y la CPU. El ancho de banda depende de varios factores como el tamaño de bus de datos, la frecuencia de operación del procesador, número de accesos simultáneos y la arquitectura interna de la caché. ¿Por qué borrar la memoria caché? La caché puede llenarse de datos desorganizados y hacer el proceso de acudir a ellos y hacer que el proceso de acudir a ellos se haga trabajoso para el microprocesador. Para evitar esto se recomienda con cierta frecuencia borrar la caché de manera manual, de modo que se libere el espacio alterno y pueda volverse a usar cuando sea necesario. Algunas ventajas de borrar la memoria caché están entre eliminar copias viejas o innecesarias que entorpecen la copia de otros nuevos y acelerar y agilizar el sistema al brindar más espacio libre para copiar los datos en su uso actual. Ya, los niveles de la memoria caché, está el nivel 1, que es el primero, que es la memoria caché más pequeña y rápida. El tamaño es habitual entre los 250 kilobytes y aunque hay procesadores donde alcanza los 250 kilobytes e incluso un megabyte. El segundo nivel es más lento y más grande que el nivel 1. Su capacidad suele estar entre los 250 kilobytes y los 8 megabytes. Y el nivel 3, esta es más lenta pero más grande que los dos anteriores, con la capacidad entre los 4 y los 50 megabytes. Ya, los tipos de memoria de la caché. La caché de disco se trata de un sector de la memoria RAM que se destina al almacenamiento de ciertos datos extraídos recientemente de la unidad de disco y se encuentra en la carpeta temporal del usuario o en las carpetas específicas de aplicaciones. La caché de pista se trata de un tipo de memoria física similar a la RAM empleada por supercomputadoras y otros sistemas de gran procesamiento de información, y físicamente se encuentra dentro de la estructura de discos de estado sólido o en el almacenamiento de supercomputadoras. Y la caché web, o también conocida como web caché, se ocupa de almacenar los datos de las páginas web visitadas recientemente para agilizar su carga en una próxima visita y ahorrar ancho de banda. Y principalmente se encuentra en el almacenamiento local del ordenador o en dispositivos móviles. Las políticas de reemplazo.
Como la caché es eliminada, se necesita decidir qué datos conservar y algunas de estas son LRU, que sería la menos usada recientemente, que elimina los datos menos utilizados recientemente. La FIFO, que es primero en entrar y primero en salir, que elimina los datos más antiguos. Y la LFU, que elimina los datos menos utilizados. A continuación, mi compañero. Ya, yo soy Mina Rosero Johanna y voy a hablar sobre lo que es la memoria virtual. Básicamente, esta vendría siendo el uso combinado de nuestra memoria RAM y un espacio temporal en el disco duro. Esto llega a ser muy útil porque cuando la memoria RAM se está quedando baja o se llena, el sistema operativo mueve datos que no están usados o se estén usando en ese momento a un archivo de paginación en el disco. Al ya hacerse este movimiento, se crearía o creamos un espacio libre en la RAM para así poder completar otras tareas. Aunque bien en este proceso lo podría hacer solo el software, en la práctica se usa una combinación de hardware y software porque el procesador, o sea, si el procesador lo hiciera todo solo, se esforzaría demasiado y la computadora se volvería lenta. Tenemos lo que es operación de la memoria virtual. Pasa, porfa. Ya. Eh, ¿Cómo esta funciona por dentro? En sí, cuando usamos la memoria virtual, el software genera unas direcciones que llamamos direcciones virtuales, pero el hardware de la computadora tiene o tiende a traducirlas a direcciones reales o físicas para así poder encontrarlas o encontrar el dato en la RAM. Para que esto sea de manera ordenada, existe un mapa de memoria. O sea que si la CPU busca una dirección y nota que no está en la memoria principal, ocurre lo que se llama una excepción de memoria virtual. En ese momento el sistema operativo interviene, este va al disco duro y atrae fragmentos que faltan a la memoria en un estado estable. O sea que casi toda la RAM estará llena con fragmentos de procesos para que el procesador tenga un acceso directo a la mayor cantidad de información posible. Cambia, porfa. Memoria virtual detalles. Entrando más a detalles, esta llega a ser la encargada de hacer esa traducción de direcciones virtuales a reales en la MMU, que vendría siendo unidad de manejo de memoria. Mientras que la unidad de manejo de memoria hace el trabajo físico, el sistema operativo se encarga de decidir qué partes del programa van a la RAM y así mantener las tablas de traducción, que estas se llaman tablas de paginación. Un punto muy importante aquí vendría siendo la protección de la memoria en el hardware, que en el hardware en sí no solo existe o traduce, sino que también verifica si el proceso tiene permiso para ser leído, escribirlo o ejecutar ciertos datos. La MMU puede llegar a cambiar su forma de operar dependiendo de lo que el CPU necesite en ese momento y así asegurar que ningún programa cause errores en otros o en ese sistema. Eh, También está paginación y memoria virtual. Cambia, por favor. Ya. Finalmente aquí, o casi siempre se llega a implementar lo que es la memoria virtual usando algo llamado paginación. En este sistema las direcciones de memoria se dividen en dos pasos, lo que vendría siendo la página y el desplazamiento. La página son los bits que las tablas de páginas traduce para decirnos en qué marco de la memoria física está la información, y el desplazamiento vendrían siendo o son los bits que se manejan iguales y se usan directamente para ubicar el punto exacto dentro de ese marco. Al final, cuando el sistema llega a encontrar el marco y le suma el desplazamiento, tiene la dirección física exacta para que la computadora trabaje. Siendo de esta forma, aunque la información esté repartida, el sistema la encuentra y la procesa sin problemas. Gracias. Ronnie Ríos, memoria entrelazada. En sí, para aumentar el ancho de banda de la memoria principal, a esto se da a entender que vamos a mejorar la velocidad del ancho de banda en esta memoria. Esta se puede descomponer en módulos para así con accesos independientes, de manera que se pueda acceder simultáneamente a una palabra de cada uno de los módulos. El sistema modular permite que un módulo empiece el acceso a memoria, mientras que los otros módulos están en proceso de leer o escribir.
una palabra y cada módulo. Esto puede cumplir una solicitud de memoria, independientemente del estado de otros módulos. Los procesos del vector y de arquitectura. Este procesador y la arquitectura paralela con frecuencia requieren accesos simultáneos a la memoria de... Compañero, el micrófono. Tengo prendido en la grabación. Simultáneo de la memoria requieren dos o más fuentes en lugar de usar dos canales de memoria. Para acceso simultáneo puede dividirse la memoria en varios módulos, ya que a estos canales de dirección y datos comunes, un módulo de memoria es un arreglo de memoria junto a su propio registro de datos, y direcciones a la siguiente figura que muestra la unidad de memoria con 4 módulos. Cada arreglo de memoria tiene su propio registro de direcciones AR y registro de datos DR. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hilario Tenorio María y voy a hablar sobre el método Hamming. El método Hamming es una técnica utilizada para detectar y corregir errores en la transmisión y almacenamiento de datos. Consiste en agregar bits adicionales llamados bits de redundancia a la información original. Fue desarrollado en el año 1950 y permite identificar y corregir errores de un solo bit, así como detectar errores de 2 bits mediante la verificación de paridad en posiciones específicas. En otras palabras, existen ciertos bits que ayudan a corregir otros. Estos se conocen como bits de redundancia, ya que se añaden a los datos con el propósito de detectar y corregir errores, o al menos verificar que la información sea correcta. El bit de paridad. El bit de paridad es un bit adicional de 0 o 1 que se agrega a un conjunto de datos para detectar errores. Su función es asegurar que la cantidad de bits sea par o impar, según el tipo de paridad utilizado, permitiendo verificar la integridad de la información. Se usa comúnmente en la transmisión de datos para evitar errores. Si al recibir la información paridad no coincide, se detecta un fallo y es necesario reenviar los datos. Siguiente, compañero. El bit de paridad se determina antes de enviar cada paquete de datos. A continuación se representa ejemplos de cómo calcular usando paridad impar y par. En la paridad impar, los datos iniciales son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. En sí serían 4, 1. Y en el bit de paridad que añadimos, vamos a añadir un 1. El dato final que se transmite es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. El resultado de la cantidad impar son 5, 1. Paridad par. El dato inicial es de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quedarían siendo 4, 1. Y en la paridad, en el bit de paridad que añadimos un 0. Y la transmisión final sería de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que el resultado de la cantidad par de 1 sería 4. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alan Espinosa y le seguiré hablando más ahorita. El valor del bit de paridad depende de la paridad inicial de los datos. Por ejemplo, el binario, el valor 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tiene una paridad impar. Por lo tanto, se agregaría un 0 para mantener la paridad impar y se agregaría un 1 para dar el valor a una paridad par. Si bien la verificación de paridad es una forma útil de validar los datos, no es un método infalible. Por ejemplo, los valores
1010 y 1001 tienen la misma paridad. Por lo tanto, si se transmite el valor 1010 y se recibe 1001, no se detectará ningún error. Esto significa que las comprobaciones de paridad no son 100% confiables al, al validar datos. Aún así, es poco probable que más de un bit sea incorrecto. En un pequeño paquete de datos, mientras solo se cambia un bit, se producirá un error. Por lo tanto, las comprobaciones de paridad son más confiables cuando se utilizan paquetes pequeños. El código de Hamming, ¿hasta cuántos bits se puede corregir? Evidentemente, si todos son erróneos, es posible corregir nada, pues es otra cosa diferente que se validaría como correcto. Para saber cuántos bits se pueden corregir, se necesita la distancia de Hamming. Hamming extendido. También se utiliza Hamming extendido para asegurar una mejor detención. Simplemente consiste en añadir una fila adicional completa y un nuevo bit de paridad en la primera posición. Muchas gracias, profesor.